¿Sí? ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, ¿qué dudas hay de lo que vieron la semana pasada? A mí me queda la duda de cómo funciona cuando se produce una subida de la tasa interés internacional. No entendí muy bien el mecanismo. Bueno, vamos a la clase 5. Estamos trabajando en tipo de cambio fijo, precios flexibles, libre movilidad de capitales. ¿Sí? El compañero dice, ¿qué pasa si sube la tasa de interés internacional? Bien. Les comparto. Es la última filmina de la clase 5. ¿Esta, Franco? ¿Esta, Franco? Sí, eso. Disculpa, se me tildó la computadora justo. No, tranqui, no pasa nada. A ver, nosotros partiríamos de una situación de equilibrio que es el que está representado en el punto A. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el shock internacional? La suba de la tasa de interés extranjera. Entonces, ¿cómo va a ser? A ver, déjame ver si se lo puedo robar de algún lado. Si sube la tasa de interés extranjera, entonces lo que va a pasar es que va a haber, o sea, la tasa de interés doméstica es menor a la tasa de interés internacional, con lo cual va a haber un desarbitraje, ¿sí? No están arbitradas. Acuérdate que ambos tienen el mismo riesgo, pero tienen distintos retornos. La tasa de interés internacional tiene un retorno más alto, el activo internacional tiene un retorno más alto que el activo doméstico. Entonces, ¿qué van a querer hacer los arbitrajistas? Van a querer deshacerse de sus posiciones en el activo doméstico en pesos, ir con esos pesos al mercado cambiario, comprar dólares, girar los dólares al exterior y comprar el activo internacional. ¿Sí? Eso genera dos cosas. Por un lado, una salida de capitales que genera un exceso de demanda de dólares, que presiona al alza el tipo de cambio, y dado que estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, el Banco Central tiene que salir a vender reservas, y cuando el Banco Central vende sus dólares, a cambio recibe de los privados pesos que salen de circulación, con lo cual se reduce la oferta monetaria. ¿Sí? Y hay una contracción de la LM. Cae acá, podemos poner, esperen que se borra. Cae MS, se contrae LM. Y va a haber un exceso de demanda de pesos. Si hay un exceso de demanda de pesos, sabemos que hay un exceso de oferta de bonos. Esto ya lo saben. Si hay un exceso de oferta de bonos, cae el precio de los bonos y sube la tasa de interés doméstica. ¿Sí? Así ajustaron los mercados financieros y cambiarios. Cuando sube la tasa de interés doméstica, claramente cae la inversión productiva. Vamos a hacerlo bien ya que estamos.
Se cae la demanda agregada. Entonces, cae el PBI por efecto multiplicador. Y adicionalmente, caen los precios. Lo estoy haciendo con la anotación de siempre, ¿sí? Acuérdense que la caída de la demanda agregada genera, por un lado, una caída en las cantidades de producto y por otro lado, una caída en los precios, ¿sí? Y esa caída de los precios, buenas. Y esa caída de los precios es la que desplaza la IS. No, es la que expande un poquito la LM, acá, ping, a la LM prima prima. Ok. ¿Y qué es lo que mueve a la IS, que la desplaza? Decímelo vos, estabas bien rumbeado. Eh, bueno, para mí, Te doy una pista. yo lo que pensaba es que la bajada de precios estimula un poco el consumo. No, no es por ese lado. Acordate que acá no hay eso. Vos estás viendo la pantalla, te lo acabo de poner en rojo. Sí, 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 estoy. Ah, no, la tuya. La subida de ER. Eso es el cambio, el tipo de cambio, ¿no? Claro, el tipo de cambio real. Ah, ok, ok. ¿Qué pasa con el tipo de cambio real? Y sube ¿Por qué sube? para compensar la salida de capitales. No, señor. El tipo de cambio Por nominal la está baja de fijo. precios. Ahí va, por la baja de precio. Alejandro, vos te acordás bien la fórmula del tipo de cambio real, ¿no? Tipo de cambio real sí era cambio nominal, tipo de cambio nominal por precios internacionales sobre precios locales, ¿cierto? Ok, ¿y qué pasa si se reduce el divisor? Aumenta el número, sí. Bien, Un número más grande. bien. Entonces, y si sube el tipo de cambio real, ¿qué pasa entonces? Bueno, ahí estoy Mejor- en, Mejoran las exportaciones netas, ¿sí? mejora- Y por ende mejora el resultado y por ende se desplaza, se expande la IS. ¿Estás de acuerdo? Esta es la expansión de la IS que vos decías. sí, no había considerado las exportaciones, me quedé con la economía cerrada. Ok. O sea, te quedaste 2 semanas atrás. No sos nuestro John, eso no es digno de nuestro John Nash del subdesarrollo. No, pero hoy me tenés que perdonar. ¿Por qué? Y porque estamos en la final, ¿qué te dije? Que íbamos a ascender. Vamos, tigre, me encanta. Esperen un segundo que tengo que responder un mensaje. Un segundito, por favor. Vamos, tigre. Qué partido ayer, ¿no? Bien. Obviamente que cuando se expande esto, estás un poquito por encima y rápidamente, o sea, cualquier pequeño diferencial positivo de tasa de interés genera una entrada de capitales y se expande la LM prima. Pero bueno, digamos, esto ya es como medio secundario, digamos, o terciario. Sería la tercera ronda ya. Pero en definitiva, lo importante es que el nivel de producto claramente es menor, porque hubo una salida de capitales que me provocó una política monetaria muy contractiva.
Y esa suba de la tasa de interés internacional repercutió en una suba de tasa de interés doméstica que redujo la inversión productiva, que es parte de la demanda agregada, y por ende, por efecto multiplicador, se redujo el nivel de producto. Franco, ¿queda un poco más claro? Quedó un poco más claro. ¿Te puedo hacer una última pregunta sobre esto? Podés hacer todas las preguntas que quieras, Franco. O sea, no tiene que ser última, puede ser segunda, tercera, cuarta. Lo que quiero es que quede 100% claro. Si no, voy a estar fallando en mi rol de docente. Bueno, está bien, entonces te la hago. Vos tenés la subida de la tasa y tenés, bueno, la salida, la contracción del LM y también la caída de la inversión por la subida de la tasa de interés. Que eso hace que la LM se te desplace de A hacia B sobre la IS. Correcto. Eso a su vez te produce una caída de precios por la Sí, contracción del producto. ¿Eso no te sí. impactaría en la expansión de la LM de nuevo? Sí, sí, está bien. Sí. ¿Y, O y sea, cómo? sería esta LLM2 que también contiene esto, digamos, que pasás de acá a acá. Sí, está bien. Pero digo, ponele que vamos a hacerlo, o sea, llevarlo, lo voy a hacer bien extremo, ¿sí? En este caso del ajuste, ¿te acordás del primer paso que veíamos siempre el ajuste de cuenta Entiendo. corriente? A ver si lo puedo agarrar esta flechita que baja. Ponele que te la baja hasta acá, ¿sí? Como si vos me baja los precios, me baja hasta acá. Entonces, estaría en este punto de vuelta. Fija, si, seguime a mí, seguime el cursor. Estaría acá. La tasa de interés doméstica sería un poco inferior a la internacional, ¿no? Entonces hay Ah, fuerza que me lleva, siempre me lleva para que se equipare con la internacional. perfecto. Ok, ya me quedó Va a haber claro. una salida de capitales que me va a contraer más el numerador, de forma tal que la LM quede ahí. Ok, perfecto. Pero Gustavo, me queda la duda de por qué se genera el diferencial positivo del interés local con respecto al interés. Después, ¿por qué? Sí, después de que se desplaza En la IS. segundo orden, cuando pasas a C, porque se te expandió un poquito la IS, fruto de la mejora en la cuenta corriente, las exportaciones netas. Y Entonces, eso, esa mejora en la cuenta corriente te desplaza un poquito la IS, te expande un poquito el nivel de producto, o sea, menos que obviamente no llega a compensar la caída inicial, y eso genera un pequeño diferencial positivo de tasa acá en esta segunda ronda, con lo cual entran un poco de capitales y se expande un poquito la LM hasta la nueva BP. pero perdón, la modificación de interés en ese caso va por la IS, no por la LM. Claro, claro, cuando es el ajuste de cuenta corriente, sí. O sea, vos tuviste una suba en la tasa de interés local, fruto de que tuviste una pequeña mejora en el nivel de producto, fruto a que te crecieron las exportaciones netas debido a que te cayó los precios y por ende te subió el tipo de cambio real, y esa pequeña expansión del nivel de producto genera una pequeña tasa de interés más positiva local, un pequeño diferencial positivo que rápidamente es compensado con una entrada de divisas, que hace expandir un poquito la LM. Cuando el Banco Central sale a vender eso, sale a comprar esos dólares, se expande un poquito. Pero digamos que acá, a ver si hacemos zoom, deberíamos estar en el mismo punto en ambos casos. ¿Sí? De hecho, está bastante bien esto. El punto C está acá y el punto B está acá y el punto C también debería estar acá, ¿entienden? Está medio en la misma. Ahí está, a mí me gustó. ¿Se ve? Siempre en el punto, tanto el punto B como el punto C estamos sobre la balanza de pagos nueva, que es la nueva tasa de interés internacional. Fíjate, Ale, esto es lo fantástico que tiene esta herramienta, ¿no? O sea, fíjate, en el punto B se va a provocar una pequeña expansión en la IS, fruto de la caída de precios, ¿sí? Que me deja con una tasa de interés un poquito superior, que rápidamente es compensada con un ingreso de capitales que me expande la LM un poquito, hasta volver a traer hasta acá.
¿sí? Lo que digo es que claramente en el punto C estamos en un menor nivel de producto que en el punto original. A. ¿Sí? Sí, a lo que yo voy es, si el desplazamiento de la IS tendría que ser con el mismo nivel de interés, ¿por qué se genera esa subida de interés? Porque habría dos movimientos. No, pará. No tendría que ser con el mismo nivel de interés. De hecho, acá tampoco, cuando nosotros hacíamos el paso 3, el del ajuste de la cuenta corriente, fíjate, Ale, repasar el ejercicio anterior, cuando nosotros nos subían los precios, el ajuste de cuenta corriente nos dejaba en una tasa de interés distinta a la de la BP. Y había en el paso 3 un egreso de capitales que me contraía hasta la LM. Eso no es así. Digamos. El ajuste de cuenta corriente te puede generar algún diferencial de tasa de interés que el ejercicio termina cuando vos resolvés con la cuenta capital financiera ese diferencial de tasa de interés. ¿Me seguiste, Ale? Sí, lo que no me queda claro es porque ahí el ajuste lo hace por LM, pero acá pero igual no importa. No, acá el ajuste, digamos, acordate del paso 3 de la cuenta corriente cuando habíamos generado una política fiscal expansiva. Decíamos, bueno, subieron un montón los precios, entonces eso genera, digamos, ahí está, el ajuste de la cuenta corriente me dice, subieron mucho los precios, se me redujo el tipo de cambio real, con lo cual se me contraen las exportaciones netas, contraigo la IS, ¿sí? Estoy en un nivel de desequilibrio de la cuenta de capital financiera, ¿qué te dije yo? Como tenés una tasa de interés menor a la internacional, vas a tener una salida de capitales, y ahí me ajusta la LM en el paso 3. Perfecto, sí, eso lo entiendo, eso lo entiendo. Bueno, es lo mismo acá. ¿Qué más? Yo tengo una duda que me surgió leyendo Damil, la parte 2, Sí, que Francisco. decía que cuando hay un déficit de cuenta corriente en tipo de cambio Sí, fijo se produce una presión en las reservas. ¿Por qué pasaba claro. eso? Es esto mismo, Francisco, lo que estamos hablando todas estas semanas. Acuérdate que como vos tenés un déficit de cuenta corriente, Argentina o el país compra del mundo más de lo que vende, las impos son mayores que las expo, entonces vas a tener opresión sobre las reservas, es decir, va a haber una caída de las reservas, porque la demanda de dólares es mayor a la oferta en un tipo de cambio fijo, o va a tener que ser financiado vía ingreso de capitales, es decir, vía endeudamiento externo. Es lo que habíamos visto con Diamond también. Ok, ¿no puede ser también que se dé una situación de que hay una expectativa de riesgo, que no pueda pagar su deuda, entonces aumenta la demanda de dólares o algo así? Sí, eso más en la parte financiera, cuando ya abrimos a la cuenta financiera, hay una expectativa de depreciación que empieza a presionar sobre, digamos, la gente empieza, digo, esto lo vamos a ver esta semana, de hecho, hoy lo vamos a empezar a ver. Cuando empieza a haber una expectativa de depreciación, yo le pido más tasa al bono doméstico. Perfecto, gracias. Entonces empieza a haber una salida de capitales si no me da más tasa. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas hay? Bueno, después me acordar que suba ya que estamos, lo subo ahora, que ahora se los acomodé un poquito. A ver, vamos a hacerlo ahora. Yo estoy siempre el laburo desde el usuario de Juanpe, acuérdense. Clase 5, entonces la vamos a borrar en este momento. ¿Cómo se puede borrar? Eliminar clase 5, PPT abiertas. La borro, era la 28, o la unidad 6, y la sumo. Así ya le sumo el nuevo PowerPoint. Cargar. Me parece que lo está subiendo a la parte de los... No, material práctica. Ah, sí, disculpa, es que no.
Pensé que era las clases, Tranqui, tranqui. los links de las clases. No, no. Podría haber sido, pero no. Igual no le cambiamos nada, le mejoré un poquito la anotación nada más. Bien. Entonces, empezamos con el encuentro de hoy. Cuando ustedes estén listos. Dale. Felicitaciones a los hinchas de Tigre, ojalá que les vaya muy bien. ¿Qué juegan contra Barraca Central? Así parece. Ale, no puedo creer que ese equipo pedorro esté por subir a la... Por favor, que suba Tigre. Qué impunidad, boludo, qué impunidad. Y los sobres del Chiquitapia, por favor, que no haya quilombo arbitral. Si llega a ganar Barraca, que no sea por quilombo. No puedo creerlo, que Barraca Central esté por pelear un ascenso a la... Qué injusto. Ojalá que suba Tigre. ¿Cuántos hinchas de Tigre tenemos en el curso? Ale, ¿qué más? Agus Piccione, Yo también soy de Tigre. Gonzalo Díaz, 3 hinchas de Tigre. Pua, qué bárbaro. Felicitaciones, muchachos. Les deseo muchos éxitos, en serio, de corazón. Tengo 2 personas que quiero mucho que son hinchas de Tigre y que encima son muy hinchas de Tigre, ¿viste? Y te genera esa empatía. Bueno, vamos. Hoy, esta semana, empezamos a trabajar con un régimen de tipo de cambio flexible. ¿Sí? Entonces, acá el Banco Central no va a intervenir cuando haya un exceso de oferta y de demanda de dólares. ¿Ok? No va a salir a vender reservas ni a comprar reservas, con lo cual lo que va a pasar es que va a bajar o va a subir el dólar en cada uno de los distintos ajustes. Y esa subida o bajada del dólar me va a provocar, por un lado, claramente una variación en el tipo de cambio real, que tiene un efecto en la cuenta corriente, y por otro lado, esto es importante que ustedes lo entiendan, un cambio en la depreciación esperada. ¿Sí? Depreciación esperada que va a ser la que explica y la forma en la cual ajusta la cuenta capital y financiera. Ahora vamos a ver qué es esto. Recuerden, en primer lugar, que la bibliografía para esta semana van a ser 2 textos. Uno de Gonzalo Bernat, que se llama Baja Inflación o Diversificación de la Estructura Productiva, Dilema de Política Económica para América Latina, que me parece que es muy interesante para explicar el camino distinto que tomó Argentina en el post-2000 y cómo eso explica la dinámica inflacionaria actual, si se quiere, y por qué Argentina hoy tiene una dinámica inflacionaria sustancialmente más alta que la que tuvieron los países vecinos, con los pros y los contras, ¿no? Y otro texto de Lampa y Ciolla, que para mí está lindo, que es Apertura Financiera, Endeudamiento Externo y Volatilidad Cambiaria, la dinámica de la crisis argentina 2016-2019, para que ustedes también puedan entender qué fue lo que pasó en los últimos años. O sea, fíjense que en ambos casos estamos trabajando con regímenes de tipo de cambio más flexibles, ¿sí? A lo sumo de flotación administrada, flotación en bandas, pero en definitiva acá no hay un banco central que fija una paridad determinada 1 a 1 y sale a comprar o vender cualquier cosa, cualquier cantidad. Y acá lo que empieza a entrar es, como recién marcaba el compañero, una expectativa de depreciación. ¿Sí? Expectativa de depreciación que puede generar sus movimientos de capitales, salidas y entradas. Bien, entonces, ¿cuáles son los supuestos de este modelo? ¿Sí? Me interesa que nos detengamos acá. Perdón. Bueno, los supuestos del modelo es que el tipo de cambio nominal es flexible, que los precios son flexibles, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con precios flexibles. En el ISLM balanza de pagos, en el modelo ISLM-BP, siempre trabajamos con precios flexibles. La vez que leí con precios fijos era la primera clase de todas para no volverlos tan locos.
pero en el parcial va a ir precios flexibles. En el corto plazo, acuérdense, la OA está fija, no se mueve ni para la izquierda ni para la derecha, pero tiene una pendiente positiva, claramente, que permite incrementar el nivel de producto ante incrementos en la demanda agregada. Estamos trabajando en una situación de perfecta movilidad de capitales. Ese supuesto sí lo vamos a mantener durante todo este curso. Con lo cual acá no hay controles que si la gente se quiere ir, no puede comprar la cantidad de dólares que quiere. Ese es el supuesto que estamos haciendo. Pueden comprar lo que quieran. Y acá entra la depreciación esperada. ¿Se acuerdan que nosotros la habíamos presentado la semana pasada? Pero habíamos dicho que como el tipo de cambio era fijo y creíble, la depreciación esperada era igual a 0. Bueno, acá no va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio no está fijo. Entonces hay una expectativa de depreciación que va cambiando, ¿sí? Perdón, una expectativa de depreciación. Que nosotros en esta primera parte vamos a suponer fija. Ahí está. Lo que va a ir cambiando es el tipo de cambio nominal en cada uno de los periodos, ¿sí? Entonces, el cambio del tipo de cambio nominal en cada uno de los periodos es lo que me va a modificar la depreciación esperada. Que recuerden que la depreciación esperada era uno de los componentes de la UIP, la condición de UIP, de equilibrio de la balanza de pagos. Entonces, seguimos trabajando con la idea, hacemos el supuesto de que no hay riesgo de default en pesos, o sea, de los activos en pesos, no hay riesgo de default. Lo único que hay es riesgo de depreciación, ¿sí? El reperfilamiento del gobierno de Macri de agosto del 2015, lamentablemente mete un problema, que es que, digamos, hubo un virtual default, digamos, de los bonos en pesos. Eso fue el gran problema. Porque no es que se reperfiló deuda solo en dólares, también se reperfiló deuda que vencía en pesos, con lo cual de alguna forma le metiste un riesgo de default a la deuda en pesos que te va a quedar, digamos, en tu historial crediticio como país, una mancha que le mete, si querés, un poco más de presión a la tasa de interés, ¿sí? Lo que suponemos que no varía es el tipo de cambio que yo espero para dentro de un año. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo habíamos visto y nos daba, creo que 148? ¿Se acuerdan eso? No, ¿te referís al tipo de cambio que esperas? O sea, si va a ser 140, va a ser 140, no es que tal vez es 160. Exactamente, sí. O sea, vos esperás que sea 140. Si hoy baja a 80 o si hoy sube a 200, no importa. Vos vas a seguir esperando que dentro de un año esté 140. Supuesto bastante fuerte, porque claramente todos sabemos que acá estaba, en el Banco Central, las expectativas del mercado esperaban que para octubre del 2022 el dólar esté 149. Lo que estamos suponiendo en este modelo, tal como lo estamos construyendo ahora, es que esto no va a variar. O sea, seguirá siendo peso 149. Acuérdense de las expectativas del Banco Central, esto que relevaba a unas 40 consultoras más o menos. Supuesto bastante fuerte, porque claramente, digamos, esta expectativa del tipo de cambio dentro de un año va a ser muy adaptativa a lo que ocurra con el tipo de cambio hoy, ¿sí? Perdón, una pregunta. ¿Ese supuesto ya dice que el tipo de cambio no va a variar? No, no dice que el tipo de cambio no va a variar. Lo que dice es que no va a variar tu expectativa de tipo de cambio para el año que viene, para el periodo siguiente. ¿Ves? Esto es el tipo de cambio que yo espero en el periodo T, es la expectativa del tipo de cambio para el periodo siguiente. El tipo de cambio del periodo T es este. ¿Sí, compañera? No sé quién habló. Perfecto, gracias. Perdón, no había entendido muy bien eso. No pidas perdón, Martina. O sea, está todo muy bien con que pregunten y no se sientan que tienen que pedir perdón, ni agradecer, ni nada. Pregunten todo lo que surja. Entonces, lo que digo es, el tipo de cambio de hoy es este, tipo de cambio nominal. Recuerden, este era el tipo de cambio
nominal esperado para el periodo siguiente. Eso es lo que no va a variar. Fíjense que por eso el sombrero está fijo. ¿Sí? ¿Qué es? Recuerden, lo habíamos visto la semana pasada. Es en el periodo T el tipo de cambio que yo espero para el periodo T más N. Y está fijo. Eso es lo que no varía. En definitiva, por más que hoy el tipo de cambio sea 80 o sea 150, yo voy a seguir esperando que para dentro de un año el tipo de cambio sea 149. Supuesto bastante irreal, porque claramente todos sabemos que la expectativa que yo tengo para el año que viene depende mucho de lo que pase hoy. ¿Sí? Eso en Argentina. Probablemente en otros países en los cuales la moneda tenga una relación mucho más estable con la divisa, mucho más estable, por más que hoy haya algún cambiecito, o esté un poquito por encima o un poquito por debajo, digamos, por ejemplo, la relación dólar-euro en general está en torno a 1,10, 1,10 dólares, un euro. Entonces, si hoy está a 1,12 o 1,08, bueno, no importa, yo puedo pensar que para el año que viene va a estar 1,10. Eso es lo que digo. ¿Ok? O sea, lo que vamos a trabajar es que este numerador de este divisor va a estar fijo. Nada más que eso. Lo que se va a mover es el tipo de cambio hoy. Y cuando se mueva el divisor, lo que se va a mover es todo el dividendo, o sea, todo el resultado de esta división. ¿Sí? Y cuando se mueva esto, que no es otra cosa que la depreciación esperada, recuerden que esperábamos que la depreciación sea del 49%, bueno, si por ejemplo el dólar sube hasta 149, la depreciación que yo voy a esperar va a ser 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a bajar mucho la depreciación esperada. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esos ¿Entre, dos? ¿Entre qué? Más fuerte. Porque tenés escrito lo mismo, tenés... No, no es lo mismo. Fíjate que acá tenés un sombrero y acá tenés una raya. Esto es lo que está fijo. ¿Sí? Okay. La expectativa que yo espero. Esta es la depreciación esperada. Ok. ¿Sí? Acá te lo voy a hacer en una rayita. Déjame que te quiero agarrar un... A ver dónde puedo agarrar un textito. Esta es la fórmula de la depreciación esperada. ¿Sí? La depreciación esperada es igual a el tipo de cambio que yo espero para el periodo siguiente dividido el tipo de cambio del periodo actual. Menos 1. Esto yo ya lo habíamos visto en el encuentro anterior, creo. Acá, pero no importa. Bien, ¿hasta acá me siguen? Entonces lo que yo digo es, recuerden muchachos que en la parte de tipo de cambio fijo, como habíamos dicho que era un tipo de cambio fijo y creíble y que no había riesgo de default, habíamos dicho que la condición de equilibrio de la UIP era igual a que la tasa de interés local tenía que ser igual a la tasa de interés internacional. Ahora, como yo sigo suponiendo que hay riesgo de default igual a 0, sí, si querés te lo pongo. Es decir, que ese bono no se pague. Sigo suponiendo que es igual a 0, pero entra a jugar la depreciación esperada, que no es otra cosa que el riesgo de depreciación. ¿Sí? Yo tengo un bono en pesos que tiene una paridad con el dólar y tiene una tasa de rentabilidad en dólares. Si por H por B por Z sube mucho el dólar en ese país, mi paridad con el dólar es menor, mi rentabilidad en dólares es menor. Yo lo que comparo
es la rentabilidad en dólares entre los dos activos, ¿sí? Entonces, a la hora de comparar, la UIP pasa a estar considerándose cuál va a ser la depreciación, ¿sí? Entonces ya no pido solo la tasa de interés internacional, sino que también pido cuál es la depreciación esperada del promedio de la economía. Entonces, el bono en pesos ya no tiene que dar solo el 1% que daba en dólares, sino también, volvamos al ejemplo de 149 y 100 pesos sobre el tipo de cambio, también tiene que dar un 49% que es la depreciación en pesos que yo espero de acá a un año. Entonces, la tasa de interés en pesos que equilibra la cuenta de capital financiera va a ser del 50%. Por debajo va a haber entrada de capitales, por encima va a haber salida de capitales. Una pregunta. Sí, señor. La tasa de interés que nosotros usamos en el ISLMBP, ¿es la tasa de interés nominal, la real, La en nominal dólares en o cómo? pesos. La nominal en pesos. ¿Y la tasa de interés con la estrellita esa es en dólares Esta es la o tasa de interés internacional, claro. multiplicado por el tipo de cambio? Sería. No, no, señor, es solo la tasa de interés internacional. Es el 1% que te da en dólares. Pero, Es la tasa de pero la están en Fed. dos unidades distintas. Sí, señor. A ver, está en 1%. No está en, o sea, está en 1% en dólares si querés, después le agregas el 1%. Más el 49% te da el 50% en pesos. Ah, está bien. Está bien Entonces, igual lo que decís. A ver, es 1% sí. en dólares. Acá la depreciación esperada es 49% peso por dólar, con lo cual, cuando, digamos, andate a la de más o menos sería algo parecido a lo que pasa con lo del tipo de cambio real, que cuando vos tachás los numeradores y los denominadores te queda en peso, o sea, peso por año. La rentabilidad, ¿entendés? Tasa de interés 50% por año. Claro, claro. Bien, Ahí entendí, gracias. bien. Bueno, hagamos un break de un minuto, que me acabo de tomar un termo de mate y necesito ir al baño un segundito, dale.
Acá estamos. Bueno, entonces, si se mueve el tipo de cambio nominal hoy, fruto de que estamos en un tipo de cambio flexible, lo que va a pasar es que se va a mover la depreciación esperada, y lo que va a pasar es que se va a mover la curva de la balanza de pagos. ¿Sí? Ese es el spoiler alert. Podemos ir de acá para arriba, para abajo, dependiendo cuál sea el movimiento. ¿Sí? Eso es lo único que introducimos. Entonces, volvemos. Supuesto tipo de cambio nominal flexible, precios flexibles. Estamos trabajando en el corto plazo, con lo cual la OA está fija, no se desplaza para ninguno de los dos lados. Hay perfecta movilidad de capitales. La depreciación esperada tiene esa fórmula. El riesgo de default seguimos suponiendo que es igual a 0. Y suponemos que el tipo de cambio nominal que yo espero para dentro de un año no varía. Si quieren se los aclaro también. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Martina. Hay algo que yo no entiendo. Si ahora juega la depreciación, ¿en qué momento me va a convenir todo lo que sea doméstico contra el internacional? ¿Cómo? ¿Qué digo? Si ahora juega la depreciación. Si hoy ponerle que está, a ver, situación inicial, pasa algo, baja la depreciación esperada, me decís. Claro, o sea, a mí en qué caso me puede convenir comprar bonos domésticos contra bonos internacionales si ahora la depreciación esperada es un supuesto. No, no es un supuesto. Esto es una fórmula. Ya sé, pero digo que no es fija, eso digo. En la realidad me decís. No, en este caso, lo que explicaste de la UIP. No te termino de entender. La depreciación esperada toma esta fórmula. Lo que es fija es el tipo de cambio esperado. Tipo de cambio, o sea, el E esperado para el periodo siguiente. Eso es lo que estamos de acuerdo que es fijo, ¿sí? Sí. Ok, entonces, reformulame tu pregunta, por favor. Que si yo la tengo que tener en cuenta la depreciación, Sí. en la fórmula de UIP y todo, ¿por qué Sí. me conveniría, en qué caso me conveniría comprar bonos domésticos contra bonos internacionales? En el caso en el cual la tasa de interés local sea más, fíjate, seguime acá, en el caso en el cual la tasa de interés local sea mayor a todo parte de la ecuación, perdón. Y de hecho ahora lo vamos a ver, está buena tu pregunta. O sea, a la tasa de interés que me deja la UIP. ¿Por qué? Bien la apreciación de ella. A ver, la depreciación esperada también podemos considerar el riesgo de depreciación. O riesgo de depreciación. El riesgo de depreciación no es otra cosa que uno de los dos riesgos que tiene el bono. El riesgo de default y el riesgo de depreciación. Si el riesgo de depreciación del bono se reduce, porque hoy subió el tipo de cambio, ¿sí? Por ejemplo, hoy pasaste de 100 a 120 y dado que el tipo de cambio esperado para dentro de un año es 149, entonces el riesgo de depreciación se reduce. Lo que los agentes en promedio consideran que se va a depreciar el bono se reduce, ¿sí? Pasa de ser un 49% a un 20%. Bueno, ¿qué te van a decir los agentes? Che, el bono argentino rinde 50% de tasa de interés, ¿sí? Seguime, Martina. El bono rinde 50%. Pero yo ahora espero que la depreciación no sea 49%. Yo ahora espero que el riesgo de depreciación sea del 20%. Con lo cual, toda esta parte de la UIP, o sea, la tasa de interés que me deja en equilibrio de la balanza de pagos, va a ser menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tenía el 1% de la tasa de interés internacional, antes tenía el 49%, ahora tengo el 20%. Entonces yo digo, che, mirá, a mí ya con el 22% de tasa de interés en pesos me quedaba contento. Con lo cual, si la tasa de interés en pesos es el 50%, la rentabilidad de ese bono es sustancialmente más alta que la del internacional, considerando el riesgo de depreciación que estamos diciendo
que hay en promedio. Así que en promedio los agentes esperan que dentro de un año esté 149. Es decir, el riesgo de ese bono se redujo y claramente la rentabilidad quedó más alta, con lo cual está desarbitrado. ¿Qué tienen que hacer los agentes domésticos? Va a decir, che, el bono está rindiendo 50%, pero a mí me dejaba contento ya con que rinda 22%. Vamos a comprar ese bono. Se van a decir los agentes, Martina. ¿Sí? Porque la tasa de interés local en pesos es del 50%, pero la tasa de interés que me equilibra la cuenta de capital financiera pasó de ser 50% a 22%. Perfecto, mil gracias. No, por favor. Bien. ¿Todos siguieron el razonamiento que hicimos con Martina? Sí. Bien. Entonces, eso que acabamos de hacer es la forma en la cual va a ajustar nuestro modelo. ¿Mm? Va a haber un ingreso de capitales que va a mover el tipo de cambio y que va a hacer ajustar todo esto. Bien. ¿Cuáles son las variables exógenas? Bueno, pero vamos a las ecuaciones. La S es lo mismo. Fíjense que la S es realmente lo mismo. La LM es lo mismo. La balanza de pagos. Ahora tenemos la cuenta capital financiera que ahora depende de todo esto. Entonces ya no es si hay un diferencial entre la tasa de interés doméstica y la internacional, sino entre la tasa de interés doméstica y la tasa de interés que deja en equilibrio la cuenta capital financiera. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un pacto entre nosotros. El que me ponga en el examen que hay un desarbitraje entre la tasa de interés doméstica y la tasa de interés internacional, le pongo mal. Le pongo incorrecto. ¿Por qué? Porque ahora el desarbitraje no es entre la tasa de interés doméstica y la tasa de interés internacional, sino entre la tasa de interés internacional más la depreciación esperada más el riesgo de default. Con lo cual, esto es la tasa de interés que deja en equilibrio la cuenta de capital y financiera. ¿Sí? Hacemos ese pacto. Lo que yo digo es que todo esto, más que este le vamos a poner este, miren. Porque yo los amo a ustedes y les debo lo mejor. Pingui. Ahí va. Cosa espectacular esto. Fíjense los beneficios de la virtualidad, ¿no? ¿Qué es esta? De vuelta, la UIP, la tasa de interés UIP, que no es otra cosa que la tasa de interés que rinde el bono doméstico que deja en equilibrio la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. ¿Sí? Ese nuevo 22%. Siguiendo el ejemplo que vimos con Martina. Entonces, lo que digo es que si la tasa de interés local está a 50 y la tasa de interés que deja en equilibrio la cuenta de capital financiera es el 22, hay un diferencial positivo de tasa de interés. Y si hay un diferencial positivo de tasa de interés, entonces lo que va a pasar es que va a convenir comprar ese bono. Una pregunta. Sí. ¿Por qué ahora no tenemos en BP variación de reservas? ¿Porque el Banco Central no va a intervenir? Exactamente. Ok, entonces cualquier entrada de divisas por una diferencia de exportaciones tiene que ser compensada por la capital financiera. Eso siempre se va a dar. Me gusta tu forma de pensarlo, sí. Si hay un déficit en la cuenta corriente, va a tener que haber un superávit en la cuenta financiera. Porque si no, digamos, o viceversa, porque acá no hay variación de reservas, sí. ¿Y cómo se va a ajustar? ¿Cuál va a ser la variable de ajuste? El tipo de cambio. Acá no ajusta vía variación de reservas. No ajusta vía cantidades, sino ajusta vía precio. Perfecto.
Bien. ¿Y sería automático sin intervención del Banco Central o ahí Sin interviene? intervención del Banco Central. Esto es entre privados. El Banco Central se retira del mercado cambiario acá. Solo puede actuar, digo, si tiene que comprarle dólares al Tesoro para pagar deuda, pero digo, se suma comprando, ¿entendés? No, pero no está atado a una decisión cambiaria. Acá hay algo importante que tienen que entender en finanzas. Una aclaración básica de las finanzas. La relación riesgo-retorno. Acuérdense que esto ya lo charlamos, creo que en el primer encuentro, cuando hablábamos algo de los dos activos, digamos, de los dos activos financieros. Que acá hay una relación fundamental en finanzas entre riesgo-retorno de un activo. Si quieren, I es la tasa de interés, que es el retorno. Si ustedes tienen que graficar, ¿cómo graficarían la curva de la relación entre el riesgo-retorno de un activo? ¿Positiva? O sea, inversamente proporcional o directamente proporcional. Directamente. Muy bien. A mayor riesgo, mayor retorno del activo, ¿sí? Activos de bajo riesgo y bajo retorno, título de la Fed, si querés. Acá se pondría un título de la Fed. Fed es Reserva Federal, chicos, que tiene un muy bajo retorno. Y acá un título de Argentina, si quieren. Bien. Nosotros dijimos que riesgos hay el riesgo de depreciación, que va a ser igual al riesgo de depreciación, más riesgo de default. ¿Sí? Esta notación es, como lo estábamos expresando nosotros, es o poner entre paréntesis o depreciación esperada más el D. ¿Se acuerdan que lo habíamos denominado D, riesgo de default? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. Entonces, lo que estamos diciendo es que si lo vemos así, hay una relación positiva entre el retorno del activo y el riesgo. ¿Sí? El riesgo de default dijimos que es 0. Y la apreciación esperada es esto. Ahora, ¿cómo es la relación entre la depreciación esperada y el tipo de cambio nominal hoy? Vamos a hacerlo bien, dale. Les prometo que todo esto va a tener sentido. Repito mi pregunta. ¿Cómo es la relación entre la depreciación esperada y el tipo de cambio nominal hoy? Inversa.
Muy bien. ¿Por qué? A menor nivel de tipo de cambio nominal hoy, mayor depreciación esperada. Muy bien. A menor nivel de tipo de cambio nominal hoy, mayor es la depreciación que yo espero. Dado, Pero no recuerden. depende de la credibilidad también. Seguime acá, sí, pero seguime acá. Estamos en esta fórmula. No olvidate de la credibilidad. Digo, vamos a esta fórmula. ¿Cómo es? Lo que estoy preguntando es cómo es la depreciación esperada en relación al tipo de cambio nominal hoy. Bueno, yo te digo, cuanto más bajo el tipo de cambio nominal hoy, más va a ser la depreciación esperada. Y viceversa, cuanto más alto el tipo de cambio nominal hoy, menor va a ser la depreciación esperada. ¿Por qué es eso? Porque esto es una fórmula matemática, ¿sí? En el cual el tipo de cambio nominal hoy está en el divisor. Lo que digo es, si hoy el tipo de cambio nominal es 100, pongamos, vamos. Acá estamos en 100. Vamos a poner un ejemplo concreto para que no se pierdan. Hoy el tipo de cambio habíamos dicho que estaba en 100, ¿sí? ¿Cuánto es la depreciación esperada? Habíamos dicho, hoy nos daba 49. ¿Sí? 49% nos da la depreciación esperada de acá a un año, chicos. ¿Me siguen? Sí. Bueno, yo lo que digo es, ¿qué pasa si hoy el tipo de cambio nominal por H, por B o por Z, por el motivo que ustedes quieran, en vez de ser 100, es 50? ¿Qué va a pasar con la depreciación que yo espero, dado que voy a seguir esperando que dentro de un año el tipo de cambio sea 149? Va a ser más alta, ¿sí? ¿Cuánto va a ser? 149 dividido 50 me da 198% de depreciación que yo espero. Claramente en este caso la depreciación que yo voy a esperar va a ser mucho más alta. El riesgo de ese activo es mucho más alto. ¿Se ve esta relación inversa, chicos? ¿Les estoy haciendo? Sí, se entiende. El tema es, tal vez es que nosotros estaremos acostumbrados a pensarlo al revés, como en el sentido de que la depreciación esperada es fija y si el dólar, lo que esté el dólar hoy nos da igual porque dentro de 12 meses va a estar mucho más caro y así. O sea, tal vez eso es lo que cuesta incorporar al modelo. Bien. Te sigo. Entonces les hago la aclaración. Acá. Recuerden que vamos a hacer así. Eso me refería. Y si hoy el tipo de cambio se devalúa a, por ejemplo, vamos a llevarlo, 120, dijimos, claramente la depreciación que yo voy a esperar, dado que sigo esperando que dentro de un año esté 149, va a ser menor. Eso es lo que estoy diciendo, hay una relación inversa. 21%, supongamos, más o menos, 20%. Vamos así, 20%. Entonces yo digo, a medida que varía el tipo de cambio nominal, hoy va a variar la depreciación esperada, ¿sí?
Y si varía la depreciación esperada, ustedes saben que lo que va a variar es el riesgo de ese bono. ¿Sí? Y como se tiene que cumplir la relación riesgo-retorno, por ejemplo, si bajó el riesgo de depreciación, entonces puede bajar la tasa de interés. ¿Sí? Porque para que esté equilibrada la relación riesgo-retorno, si bajó el riesgo de depreciación, entonces va a bajar la tasa de interés que equilibra ese bono. Y a lo que yo quería llegar es a esto. Hay una relación inversa, siguiendo esta relación fundamental en finanzas de la relación riesgo-retorno, y repito, dado que yo espero, pase lo que pase hoy, que dentro de un año el dólar esté 149, hay una relación inversa hoy entre la tasa de interés que le pido al bono de equilibrio y el tipo de cambio nominal hoy. Cuanto más alto es el tipo de cambio nominal hoy, más baja va a ser la tasa de interés que me deja en equilibrio ese bono en pesos. Y viceversa. Cuanto más bajo sea el tipo de cambio nominal hoy, más alto va a ser la tasa de interés que me deja en equilibrio ese bono en pesos. Igual ahora esto lo vamos a ver con un ejemplo concreto y va a quedar más claro. ¿Por qué? Porque entonces la depreciación esperada va a ser menor. Insisto, el caso de 120 pesos. A 120 pesos, la depreciación esperada es baja, y como la depreciación esperada es el riesgo de ese bono, como el riesgo es bajo, por ende va a tener un retorno más bajo. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Esta es la relación que hay detrás. Se los explicito, quizás queda con alguna duda, ahora lo vamos a ir a ver en concreto. Bien. Esto es lo que nos va a hacer ajustar todo el modelo. Vamos a darlo con un ejemplo concreto. Política fiscal expansiva en tipo de cambio flexible con precios flexibles. ¿Sí? Fíjense que acá estamos ya yendo a la papa de la materia. Una política fiscal expansiva no es otra cosa que un incremento del gasto público. El incremento del gasto público sabemos que es uno de los componentes de la demanda agregada, con lo cual se expande la demanda agregada. Si se expande la demanda agregada, nosotros sabemos que una parte de esa expansión de la demanda agregada va a ir a un mayor nivel de producto y que otra parte va a ir a un mayor nivel de precios. ¿Sí? Vayamos con el mayor nivel de producto, sabemos que si se expande el nivel de producto, sube la demanda de dinero por motivos transaccionales, con lo cual lo que va a subir es la tasa de interés doméstica. ¿Sí? Sube la tasa de interés doméstica, que ahora es mayor. Entonces la tasa de interés doméstica ahora es mayor que la tasa de interés que deja en equilibrio la cuenta capital y financiera, la tasa de interés local que deja en equilibrio la cuenta capital y financiera. ¿Sí? Acá es donde les digo que si me ponen en tipo de cambio flexible que es mayor la tasa de interés internacional, les pongo mal. Porque ahora ya no es solo la tasa de interés internacional, sino también la depreciación esperada. ¿Sí? No es solo la tasa de interés local respecto a la tasa de interés internacional. Es la tasa de interés local hoy versus la tasa de interés local que deja en equilibrio la cuenta capital y financiera, que se compone por la tasa de interés internacional más la depreciación esperada más el riesgo de default. ¿El riesgo de default al ser cero podríamos omitirlo o hay Sí, que podríamos omitirlo, sí, podríamos omitirlo. Bien, buena pregunta. Igual se los explicito, pero es cero. ¿Está? El riesgo de default también lo podemos agregar acá. Si se concibe que, además de la depreciación esperada, hay un riesgo de que el Banco Central no pague los bonos en pesos, bueno, nos complica acá por ese lado. Gonzalo, Pero no importa.
Mi nombre es Gustavo. Gonzalo es el que Perdón. te da la primera parte del Perdón, me audio. confundí. ¿Te puedo pedir si me repetís lo que acabas de nombrar que compone la tasa de interés local que deja en equilibrio la cuenta capital y financiera? Sí, señora. Es la tasa de interés internacional más la depreciación esperada más el riesgo de default. ¿Sí? Todo eso es la tasa de interés del bono doméstico que va a dejar en equilibrio la cuenta capital financiera. Lo podemos denominar así. I de UIP. Gracias. Por favor. ¿Va un poco mejor? Bien, ¿hasta acá me siguen? Entonces, lo que les digo es, la tasa de interés doméstica subió por encima de la tasa de interés doméstica que deja en equilibrio la cuenta capital y financiera, con lo cual hay un diferencial positivo de tasas. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa con la cuenta capital financiera. Antes tenemos que decir que también la suba de la demanda agregada me generó un incremento de precios que contrajo un poco la LM. ¿Sí? Y estaríamos en el punto B, cuando termina el equilibrio interno que veían con Gonzalo. ¿Sí? Estaríamos en el punto B. Sí, se entiende. Bien. En el punto B, ¿qué tenemos? Tenemos una tasa de interés local que es mayor a la que deja en equilibrio la cuenta capital financiera. ¿Todo bien? Ah, se cayó. Entonces, si la tasa de interés local que rinde hoy el bono es mayor a la que dejaría en equilibrio la cuenta capital y financiera, van a entrar capitales a posicionarse en ese bono. Van a tener un mayor riesgo del que conciben los agentes, con lo cual van a querer comprar ese bono. Si los agentes entienden que ese bono tiene un retorno mayor a lo que es el riesgo, van a venir a comprarlo. Cuando traen los capitales, ¿qué va a pasar en el mercado cambiario? Va a Baja el aumentar tipo de cambio. la oferta de dólares. Bien. ¿Y qué va a hacer el Banco Central? Nada, Muy bien. ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio nominal hoy si hay un exceso de oferta de dólares? Debería caer. ¿Por qué debería y no cae? No, cae, pero lo que Vos sos muy prudente, digamos. va a caer el tipo de cambio nominal. Perfecto. Cae el tipo de cambio nominal hoy. Muy bien. ¿Sí? Estamos acá. Claro, mi pregunta iba a ir por qué pasa con el precio, los precios y el tipo de cambio real. También cae todo, pero cae más fuerte. Claro, acá tenés dos impactos. ¿Querés que vayamos a ver lo que pasa con el tipo de cambio real? Dale. Bueno, el tipo de cambio real tenés doble impacto. Uno es que cayó el tipo de cambio nominal, que es el numerador, con lo cual cae el tipo de cambio real. Y qué efecto que se conjuga con la suba de los precios, que también me reduce el tipo de cambio real. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Completamente. Te adoro, esa respuesta me encantó. Una pregunta. Yo me perdí en que los agentes entienden que el bono tiene un retorno mayor. Claro, a su riesgo. Porque fíjate que acá estabas en una situación de equilibrio inicial, ¿sí? La suba del nivel de producto, fruto de la expansión del gasto público, me genera más demanda de dólares y una suba de la tasa de interés doméstica. ¿Hasta ahí me seguís?
Sí, me perdí lo que pasa después, digamos. Como los agentes ven que la tasa de interés doméstica que rinde hoy el bono es mayor a la tasa de interés que dejaba en equilibrio la balanza de pagos, la UIP, es mayor a la tasa de interés de equilibrio de la balanza de pagos, entonces van a querer comprar ese bono porque el retorno de ese bono es más alto que su riesgo. Cuando quieren comprar ese bono, ingresan capitales para comprar ese bono en pesos. Claro, perfecto. Bien. Cuando ingresan capitales, cae el tipo de cambio nominal, que se conjuga con la suba de precios que habíamos tenido en el primer momento, de A a B, con lo cual lo que pasa es que cae fuerte el tipo de cambio real. ¿Sí? Y ahora lo sigo al compañero. ¿Sí? Si cae el tipo de cambio real, entonces ¿qué va a pasar? Van a caer las exportaciones netas y se va a contraer la curva AIS, AIS', que es un ajuste más lento porque acá pasan un par de meses, digamos, va ajustando la cuenta corriente más lento que la cuenta financiera. Con lo cual lo que tenemos es que esta contracción de la AIS nos va a generar una contracción del nivel de producto, AC, ¿sí? A un menor nivel de producto. Ahora, más allá de que el compañero quiso resolver rápidamente lo que pasaba en la cuenta corriente, que es un poquito más lento en términos reales históricos, hay otra cosa que provoca la caída del tipo de cambio nominal hoy, por el lado de la cuenta capital financiera. ¿Qué es lo que provoca la caída del tipo de cambio nominal hoy? Una alteración en la depreciación. Muy bien, una suba en la depreciación esperada. ¿Por qué? Por esto que habíamos dicho. Si hoy el tipo de cambio pasa de 100 a 50, la depreciación esperada, dado que yo sigo esperando 149, va a ser más alta. ¿Sí? Y si la depreciación esperada es más alta, entonces la tasa de interés que deja en equilibrio ese título va a ser más alta. ¿Sí? Es decir, si se reduce el tipo de cambio nominal hoy, la tasa de interés que yo le voy a pedir a ese bono va a tener que ser más alta para que quede en equilibrio. ¿Sí? Por ende, lo que se desplaza positivamente, si se desplaza la depreciación esperada, es toda la balanza de pagos, toda la curva de la balanza de pagos. Se desplaza hacia arriba. No sé qué hice, perdón. ¿Qué es esto? ¿Con compañía esto? Es decir, la tasa de interés de UIP, es decir, la tasa de interés que deja en equilibrio la cuenta capital financiera, va a ser un poco más alta. Ya dejó de ser 22, ahora pone que pasó a ser 40. ¿Por qué? Bueno, porque subió la depreciación esperada. ¿Y por qué subió la depreciación esperada? Porque hoy bajó el tipo de cambio nominal que hay. ¿Y por qué bajó el tipo de cambio nominal hoy? Bueno, porque habían entrado capitales. Entonces, Y el primer movimiento fíjense que acá movimos la balanza de pagos. el primer movimiento de la balanza de pagos, que es como transitorio, digo, Sí, lo puse como que no llega, digamos, como que en el ajuste, o sea, es como que iríamos, a ver, esto de vuelta, acá se entrecruzan los tiempos pedagógicos con los tiempos, si se quieren, lógicos. Yo como ya sabía que voy a ir al punto C, puse el punto B como de equilibrio del ajuste interno, ¿sí? Del primer parcial que habíamos visto. Después, sé que, digamos, la balanza de pagos va a quedar en un nivel un poquito más bajo porque tengo una contracción de la IS, entonces lo hago directamente que suba hasta la BP'2. ¿Entendés? Como que acá en el plazo 1 subiría hasta la BP', perdón, hasta la BP' y después bajaría un poquito porque tengo la contracción de la IS, bueno, ceros y ceros 2
los dos Es juntos. como que cuando ajusta la cuenta capital y financiera va P'2, pero mientras va ajustando la cuenta corriente se va también Claro, me ajustando la encantó, cuenta me encantó. corriente. Sí, me encantó esa explicación. O sea, fundamentalmente, o sea, vos tendrías como que vas de A a B, pero después tenés como una de B a C, entonces yo ya te lo hago directamente la fija, la de BP a BP'. Muy bien. Que no llegas a la BP' original. O sea, la BP' original sería solamente del ajuste de equilibrio interno, tal como lo habíamos separado a fines pedagógicos, ¿sí? Acá te lo pongo, acá arriba te lo explicito. La forma 1 que podemos verlo es pasar de A a C directamente, o la forma 2 es ver el paso de BP' a BP', con un tipo de cambio esperado. Lo que pasó fue que cayó la I doméstica por la contracción de la IS. Entonces pasaste de una tasa de interés, si querés, del 50% acá a una del 40% cuando se contrae el nivel de producto, con lo cual yo la que dejo como de equilibrio es la del 40%. Entonces salieron capitales y subió el tipo de cambio hoy. O sea, son dos formas de ver lo mismo. Como que vas de A a B y después de B a C, forma 2, o forma 1 y directamente de A a C. Pero en definitiva, las dos cosas están bien. A eso me refiero. Lo que es interesante que ustedes entiendan es que acá se desplaza la balanza de pagos. ¿Por qué se desplaza la balanza de pagos? Porque la depreciación esperada va a ser más alta. ¿Y por qué es más alta la depreciación esperada? Bueno, porque hoy bajó el tipo de cambio nominal con respecto al momento previo al inicio del ejercicio. Entonces, si baja el tipo de cambio nominal, yo voy a esperar una depreciación más alta. Antes esperaba, ¿se acuerdan? En el ejemplo original, un 49% de depreciación. Si esto era 100, bueno, ahora si esto es 50, voy a esperar un ciento y pico por ciento de depreciación. Entonces me sube la depreciación esperada. Con lo cual, ese activo tiene un mayor riesgo. Con lo cual, la tasa de interés que va a dejar, o sea, la tasa de retorno, la tasa de interés que deja equilibrado va a ser mayor. Yo le voy a pedir una mayor tasa de interés a ese activo. Por eso subió la tasa de interés de UIP. ¿Sí? Ya tenemos. Perfecto. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, digo que va bien, que va bien. ¿Está bien? Mirá qué bien, porque esto es un tema súper complejo. Son muy crack. ¿Qué quería hacer? Quería llamar esto, bueno, la UIP, pin, pin. ¿Dónde estaba? Me perdí. Bueno, digo, fundamentalmente, cada tipo de cambio nominal, eso impacta una suba de la depreciación esperada, con lo cual acá fíjense lo que dice, la suba de la depreciación esperada genera un arbitraje riesgo-retorno. Como la depreciación esperada es parte de un riesgo, bueno, el retorno que yo le voy a pedir a ese activo para dejarme contento va a ser mayor. Acá quería poner esto. Simplemente eso, aclarar siempre que esto es la tasa de interés de UIP. Entonces, insisto, como subió el riesgo de depreciación, entonces el retorno que me va a dejar en equilibrio va a ser más alto. Por eso yo paso a tener una tasa más alta de interés en pesos. Claramente siempre los ajustes de la balanza de pagos son más rápidos. Y en definitiva, si vemos la estática comparada, el nivel de producto pasa de IA a IC. Es decir, tuvimos un efecto crowding out a comparación de lo que había pasado en el tipo de cambio fijo, que no se había alterado la tasa de interés, que dejaban el equilibrio de la cuenta de capital financiera porque básicamente era igual a la internacional. Como acá estamos trabajando con un tipo de cambio flexible, sí se va a mover. Y acá lo que me provocó la política fiscal expansiva es una tasa de interés más alta.
Entonces, eso me desalentó la inversión y eso me generó el efecto crowding out, con el cual el efecto de la política fiscal sobre el nivel de producto es menos fuerte que en un tipo de cambio fijo. Ese es el corolario. Porque la política fiscal me genera un incremento de la tasa de interés que queda permanente, porque aumentó el riesgo de depreciación. ¿Se ve? Bueno, denme un segundo. Es un mensaje. Vayan viendo la estática comparada de eso. Bueno, ¿cómo venimos? A mí me generó duda donde dice inversión productiva entre signos de interrogación, porque lo que yo había Claro. entendido era que cuando hablábamos de inversión, por lo menos en el modelo, hablábamos de inversión en bienes de capital así productiva. Entonces, no Sí, entiendo por eso es lo mismo. Bienes de inversión productiva es, a diferencia de la inversión financiera, de cambio de manos de una empresa, digamos que eso puede ser considerado como inversión.
Cuando me refiero a inversión productiva es ampliación de la capacidad instalada, bienes de capital, etcétera. Claro, pero ¿por qué está entre signos de interrogación? Porque ¿qué es lo que pasa con la inversión productiva en este ejercicio? Y tiene que caer porque tenés una mayor tasa de interés. Te banco, pero pasa algo más. Estás contando solo un pedacito de la historia. Te falta un pedazo más. Ah, es verdad que acá estamos trabajando que también depende del ingreso. Me olvidé de ese detalle. Claro, Muy bien. tenés que ponderarlo por las elasticidades de cada uno. ¿Cuál es Perfecto. más incidente? Claramente no sabes acá las elasticidades, con lo cual no podés concluir a ciencia cierta qué pasó con la inversión. Por eso el signo de interrogación. Ok, perfecto. Muy bien. Lo que dice el compañero es, recuerden que la inversión productiva depende positivamente del nivel de producto, que en este ejercicio sube, y a su vez negativamente la tasa de interés, que también sube en este ejercicio. Con lo cual, yo no puedo concluir a ciencia cierta qué fue lo que pasó con la inversión. Por eso los signos de interrogación. En la estática comparada sí puedo concluir que el nivel de producto creció, sí puedo concluir que la tasa de interés subió, que de hecho es porque subió la depreciación esperada, que subió la tasa de interés también. Sí puedo concluir que los precios subieron. Sí puedo... Entonces, el efecto crowding out no sería completo, sería como parcial, ¿no? ¿Cómo lo veríamos ahí? El efecto crowding out es que la inversión se te desalienta porque subió la tasa de interés. Eso pasó sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? No sabemos qué terminó pasando en términos finales con la inversión. Si fue más alta o más baja o igual. Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que estamos ante la presencia del efecto crowding out porque la tasa de interés subió y eso me desalentó la inversión. Si no hubiera subido la tasa de interés, la inversión se hubiera expandido claramente. Y no hubiéramos tenido el efecto crowding out. A eso me refiero. Ok. Bien. El consumo subió porque subió el nivel de ingreso. El tipo de cambio nominal dijimos que cae. El tipo de cambio real cae. Las reservas internacionales quedan fijas. La base monetaria queda fija. La oferta de saldos reales se reduce por la suba de los precios. Las expo claramente se reducen porque cayó el tipo de cambio real. Las impos se expanden. Primero porque cayó el tipo de cambio real y segundo porque se incrementó el nivel de producto. Con lo cual las exportaciones netas se redujeron, se implementó el déficit de cuenta corriente y en paralelo hubo un incremento de la deuda externa, porque ahora hay bonos domésticos que están en manos de acreedores internacionales. ¿De qué te sirve en este modelo tener reservas internacionales? Porque si no las vas a usar para nada. Me genera esa duda, tipo, ¿por qué tendría un país reservas internacionales si se dispone a no intervenir en el tipo de cambio? Para el pago de la deuda, ¿o no? Sí, El comercio internacional. estamos en un tipo muy ideal, ¿no? En el cual, Claro, por eso. bueno, de alguna forma, en ese caso las reservas actúan como un respaldo a la base monetaria. Pero sí, igual, digamos, que son pocos los países que tienen un tipo de cambio completamente flexible por cualquier periodo. Digamos. Claramente, las reservas internacionales siempre lo que otorgan es cierto grado de poder a la autoridad cambiaria para defender a su moneda, en definitiva. O sea que si hay una corrida cambiaria, bueno, el central puede intervenir. Ok, es como un colchón que está ahí. Sí, es un margen de reserva que por más que vos no lo uses, digo, llegado el caso de un desequilibrio, digamos que de hecho históricamente los países terminan interviniendo. De hecho, en la década del 30, con la crisis, los bancos centrales empezaron a actuar fuerte para tratar de contener las devaluaciones y demás. Bancos centrales, incluso de características liberales, es decir, de gobiernos liberales. Sí. ¿Qué más? Esto es lo que bien mencionábamos antes, que es un supuesto medio fuerte de que el tipo de cambio esperado sea fijo,
con lo cual lo que puede hacer es que se agrande la brecha. Si este 149, si quieren esto lo voy a llevar acá. Ahora me la mandé. Fíjense cómo a partir de estas clases vamos mejorando el PowerPoint, ¿no? Esto es lo interesante del proceso de conocimiento. Es muy dinámico. Es raro que sea fijo, ¿no? De hecho, si por ejemplo hoy se devalúa y probablemente que, digamos, esto suba. Y si se devalúa un 100%, probablemente esto suba también un poco más, digamos. Suele agrandarse la brecha, eso es lo que dice. Claro, lo que yo pienso más, tendría más sentido tal vez pensarlo en fijo, es más que el valor que va a tener el tipo de cambio futuro, el porcentaje de evaluación, la tasa de evaluación. Sí, ponele, Vale, me parece sumamente más razonable que la situación de fijo. Igual yo te aseguro que si hoy devalúas un 100%, en un día vos no sé si vas a pensar que dentro de un año va a seguir una devaluación del 100% o pensás que quizás la devaluación dentro de un año puede ser aún mayor del 100% si en un día devaluaste el 100%. Pero no importa, nada. Ciencia ficción para lo que estamos viendo. Pero está bien que pienses esas cosas. Está bien. Que pagues a palos al modelo. Eso es lo más importante. Ustedes desarrollen este espíritu crítico. Muy bien, compañero. Fíjense que entonces que el financiamiento del gasto público, por un lado, es con deuda externa, por otro lado, es con el incremento del nivel de producto, que acuérdense que una parte de los impuestos dependen del nivel de producto, y por otro lado también de la inflación, del incremento del nivel de pesos, que también, como está el IVA, ponele, te termina financiando, incrementando el nivel de impuestos, de recaudación impositiva. ¿Sí? Entonces, ahí terminaríamos con la política fiscal expansiva. Pero, ¿Quieren que haga un repaso? a mí me genera la duda, entiendo cómo te financias con deuda externa, no entiendo cómo te financias con subida de la recaudación impositiva, porque la plata la estás gastando ahora y te tenés que financiar después. O sea, ¿y qué haces? ¿Un pagaré a alguien? Porque... Pero pero la plata no es que la gastaste, o sea, cuando vos incrementás el gasto público, no es que haces en un día te la quemaste toda. Decís, bueno, incremento las jubilaciones un 10%, ponele. Okay. En el primer mes pago 10% más, en el segundo mes pago 10% más, así. Ya cuando metiste guita en el mercado, se incrementó el nivel de actividad económica y ya hoy, digamos, el mes siguiente ya se está incrementando la recaudación. Claro. Claro, a mí me pasa eso, que lo que me confunde siempre es los tiempos del modelo contra los tiempos reales. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí, sí. Digo, vos pensás que el incremento del gasto público, o sea, no son cosas automáticas. Sí, si querés, un ajuste en la cuenta capital y financiero puede ser más automático, de un día para otro. Ahora, el incremento del gasto público, de las exportaciones, digo, de las variables más reales, tienen un lag, tienen un tiempo. ¿Sí? Perfecto. Bien. Digo, a medida que vas incrementando el gasto público, no sé, vas a decir, bueno, voy a construir en los próximos 6 meses X kilómetros de ruta. Voy a contratar gente, bueno, ya cuando contrataste a esa gente fue y consumió y compró y te reactivó la economía, digamos. Y eso es más recaudación. Y eso está bueno que ustedes lo piensen en esta perspectiva macroeconómica, porque muchas veces se plantea, bueno, eliminemos el déficit fiscal, ¿sí? Reduzco en, no sé, la mitad, reduzco, por ejemplo, en 1.000 millones de pesos el gasto. Entonces, eso va a generar una reducción del déficit fiscal de 1.000 millones de pesos. Bueno, no, pará. Si vos reducís 1.000 millones de pesos el gasto, va a haber menos guita dando vuelta, menos consumo, menos actividad económica, menos recaudación impositiva. Entonces, quizás redujiste 1.000 millones de pesos el gasto, pero también eso te termina impactando en una menor recaudación impositiva. Ponele, se te redujo 500.000 pesos la recaudación, con lo cual el efecto final sobre el déficit es más bajo. Hiciste un gran esfuerzo de recorte del gasto, pero redujiste poco el déficit fiscal. ¿Se entiende esto que estoy diciendo?
y viceversa. Vos decís, expando, digamos, lamentablemente esto mucho no se tiene en consideración a la hora de evaluar políticas públicas, que es los efectos de segunda y tercera vuelta. Yo hago una expansión del gasto público, decir, vas a, no sé, incremento en 100 pesos el gasto, o incrementás en 100 pesos el déficit. No, probablemente el déficit se incremente menos, porque esa expansión del gasto, también dependiendo a qué rubro yo le pego, digo, si se lo doy al jubilado, probablemente el jubilado lo consuma prácticamente todo. Si la propensión marginal a consumir de ese incremento del gasto es cercana a 1, el efecto multiplicador de ese incremento del gasto va a ser más alto, lo mismo la asignación universal por hijo. Con lo cual, yo gasté 100 pesos más, pero probablemente de todo eso recaude mucho IVA, con lo cual el efecto final es, no sé, 80, 60 pesos en incremento del déficit. Son muy pocas y acá es interesante que empecemos a complejizar el análisis y tengamos estas cuestiones en consideración, porque muchas veces, hasta a mí me ha pasado de diseñar políticas públicas y te dicen, bueno, ¿cuál es el costo fiscal de esto? Mira, el costo fiscal de esto es, a priori, que estás resignando 100 pesos. Pero vos te estás resignando 100 pesos, pero que eso te va a generar, por ejemplo, de un programa de formalización laboral. Yo resigno que no se paguen 100 pesos de cargas sociales, pero como estoy formalizando empleo y empresas, qué sé yo, y actividad, eso va a tener un efecto positivo en caso de que se adhieran, con lo cual el saldo final es menor. ¿Se ve? Bien, pero me fui un poquito por las ramas. Bueno, entonces, hago un pequeño repaso de la política fiscal expansiva. Entonces, lo que digo es, en el punto A, partimos de la situación de equilibrio inicial, en el cual hay un incremento del gasto público. ¿Sí? Eso nos expande la IS, como siempre habíamos visto. La expansión de la IS, o sea, la expansión del gasto público genera la expansión de la demanda agregada, también, que genera, por un lado, un incremento en el nivel de producto, que va a incrementar la demanda de dinero por motivos transaccionales y va a incrementar la tasa de interés doméstica, y en paralelo, un incremento del nivel de precios que va a contraer la oferta de saldos reales. ¿Sí? Como la tasa de interés doméstica va a ser mayor a la tasa de interés de UIP, es decir, aquella tasa de interés que deja en equilibrio la cuenta capital y financiera, van a ingresar capitales. Cuando ingresan capitales, y dado que estamos en un tipo de cambio flexible, va a caer el tipo de cambio nominal. ¿Sí? Cuando cae el tipo de cambio nominal, vamos a tener dos efectos. Por un lado, que la tasa de interés que ya le pedimos a esos capital, al bono doméstico para dejar en equilibrio, ya es más alta que antes. ¿Sí? Entonces, ponele, si antes estaba en 20 y 20, la tasa de interés subió hasta 40, la local, bueno, puede que parte del ajuste sea que la tasa de interés que ahora le pedimos para dejar en equilibrio el avance a pago ya no es 20, sino 35 o 40. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bajó el tipo de cambio nominal hoy, con lo cual el riesgo de depreciación subió. Con lo cual la tasa de interés que me va a dejar en equilibrio ese bono ya va a ser más alta que antes, porque va a ser un activo más riesgoso, porque la depreciación que yo le voy a esperar a la moneda nacional es más alta. ¿Sí? Por eso la suba hasta la balanza de pagos. Y después recuerden que cuando cae el tipo de cambio nominal, sumado a la suba de precios, va a haber una caída muy fuerte del tipo de cambio real, que va a generar una contracción de la IS por el lado de las menores exportaciones netas, ¿sí? Que va a generar este paso de B a C. Por eso nosotros decimos vamos directamente de A a C. Y la estática comparada final termina con un nivel de producto mayor, un nivel de tasa de interés más alta, dado que subió la depreciación esperada, mayor nivel de precios, algo que no sé con la inversión productiva, que es que por un lado subió el nivel de gasto, de producto, pero por otro lado subió la tasa de interés, con lo cual no puedo determinar a ciencia cierta qué es lo que pasó con la inversión, va a depender de las elasticidades, cosas que no estamos analizando. El consumo va a incrementarse, el tipo de cambio nominal y el real van a caer, las reservas internacionales y la oferta monetaria van a estar iguales, y se va a controlar la oferta de saldos reales, caen las ECPO, suben las IMPO, caen las exportaciones netas y sube la deuda externa. Una cuestión que no les mencioné, pero fíjense que acá, las variables endógenas, nosotros ahora vamos a tener que una de las endógenas va a ser el tipo de cambio nominal. ¿Sí? Fíjense cómo
se ajusta endógenamente en el ejercicio. Cuando la semana pasada habíamos dicho que el tipo de cambio nominal era una variable exógena y lo que ajustaba endógenamente era el nivel de reservas y por ende la base monetaria. ¿Sí? Si quieren se los muestro. Cuando veíamos tipo de cambio fijo, acá teníamos que las variables endógenas eran estas, ¿sí? Y las exógenas eran el tipo de cambio nominal. Bueno, ahora no tenemos más el tipo de cambio nominal como exógeno porque estamos en un régimen de tipo de cambio flexible, ¿sí? Con lo cual el tipo de cambio nominal pasa a ser una variable endógena. Lo que tenemos como exógeno ahora va a ser la MS. Y con esto retomo el trilema de la imposibilidad. Acá. No, lo habíamos visto en la clase 4. Ahora nos vamos a estar en un régimen tipo de cambio fijo, con lo cual vamos a ir... miren cómo lo usamos. Se lo pongo acá esto. Acá. Uf. Mirá qué raro lo que pasó con el gráfico. Bueno. Qué raro. ¿Qué pasó? Es raro esto. Claramente, si nos vamos del régimen de tipo de cambio fijo, ahora la política monetaria va a ser efectiva para alterar el nivel del PBI. ¿Sí? Que no es ni más ni menos que pasar a este ejercicio. Política monetaria expansiva. ¿Quieren que cortemos la clase acá y la seguimos mañana? Tienen mucho para laburar, ¿no? Dale. Mañana no tenemos la entrega del trabajo práctico, cosa, que nos van a dar el trabajo práctico que tenemos que hacer, o estoy loco. Sí, puede ser, sí. Hoy no me acuerdo. ¿Pero eso cuánto toma? ¿2 minutos? Sí, no mucho, pero era por curiosidad, porque generalmente tenemos la entrega y también tenemos las prácticas el mismo día, por eso no es nada. No, bueno, hoy creo que vamos a tener la entrega mañana y después la clase, la práctica es el viernes. Perfecto. Bueno, ahora cargo esto y procesen esto y mañana vemos la política monetaria expansiva. ¿Quieren? Dale, buenísimo, perfecto. Gracias. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Ahora cargo esto.